Hoy en Salud Integral vamos a hablar otra vez de Reiki, y como vamos a hablar de Reiki, tenemos nuestro maestro de Reiki de cabecera, no puede ser otro que Joan Piqué. ¿Cómo estás, Joan? Muy bien, contento de estar aquí ahora para hablar de un Reiki un tanto misterioso. Eso es lo que te iba a decir, porque hoy, bueno, has venido a hablar de tu libro, eso es una frase ya que se ha hecho icónica, pero es que además me he quedado muy sorprendido cuando me has dejado tu libro, Reiki egipcio. No sabía yo que los egipcios también tenían alguna conexión con el Reiki, y ahora no me la vas a explicar, porque esto es muy interesante. Muy interesante. Podríamos decir que cada parte del mundo tiene su propio Reiki, dentro de que la palabra Reiki es japonesa, Claro. Y el Reiki es 100% japonés. Podemos verlo de manera semejante a lo que es la proyección energética a través de las manos en Claro. todas las culturas. Claro. Entonces, una que nos tira mucho espiritualmente hablando es Egipto, que tiene muchos misterios. Ahí podemos ver jeroglíficos en las paredes cuando dioses como Anubis o otros están así con las manos como proyectando energía espiritual, y la gente a veces piensa que eso es Reiki, pero en realidad son rituales mortuorios para a la hora de hacer las momias. Pero aún así habían muchas escuelas de sanadores espirituales en el tiempo de los antiguos faraones. Entonces, que también de alguna manera practicaban la imposición de manos. Sabemos que el Reiki viene de Japón, como tú siempre dices, sabemos que además es un Japón milenario, pero que de alguna manera, como comentas, otras culturas tenían su propia manera de entender la imposición de manos y las energías. Voy bien por ahí, ¿no? Muy bien. Curiosamente, pues vemos como historias paralelas. Si estudiamos la espiritualidad en Japón y en Egipto, vemos que son dos países muy lejanos el uno del otro, claro, pero que comparten la creencia de los dioses, la creencia en los símbolos, la creencia en el ritual, en la oración, en el poder de que hay algo superior, de que hay una fuerza en el cielo, que hay un magnetismo que responde a los rituales y a los procesos y a las peticiones que surgen del corazón, del cántico, de los mantras, de todo eso que curiosamente pues no solamente, como decíamos, está en Egipto y en Japón, pues sino también pues en los países nórdicos, en España, claro, en todas las partes del mundo. Cada uno lo adapta, cada cultura lo adapta. Tú, que has viajado tantísimas veces a Japón para de alguna manera recoger las enseñanzas del Reiki, también me comentabas antes de empezar que también has hecho muchos viajes a Egipto, y que no tantos, pero considerables también, para poder entender bien la cultura espiritual egipcia, ¿no? A Japón hasta ahora han sido 19 viajes de investigación para Reiki. Entonces 10 han sido como estudiante y otros 9 han sido para llevar grupos. Ahora en agosto llevaré a mi 10º grupo. Nos vamos a Kioto, que para mí es el sitio más bonito de Japón. Entonces, Egipto también pude llevar algún grupo, pero han sido 5 ocasiones. Entonces, de esas 5 ocasiones, 4 fueron como estudiante, no como turista, sino como estudiante de los misterios que oculta el Antiguo Egipto. Entonces, dentro de esos misterios vemos así como una línea muy distinta a la que encontramos en Japón. Lo que oculta, podemos decir, el Reiki japonés es, sin ser Reiki, ninguna religión, el propósito de alcanzar el estado de la paz en el corazón, o dicho claramente, el estado de Buda, ¿no? El estado de Buda es aquel que ha dejado de sufrir en la vida. Correcto. Eso sería lo que oculta el Reiki tradicional, más allá de la imposición de manos, porque hay como poesías, como vimos en otros programas, y hay muchas técnicas, como incluso pues el masaje. Pero Egipto es diferente. Egipto, dentro de que tiene también ese espíritu de tener paz en el corazón, tiene otra historia que podríamos llamar, que esto hay gente que no le gusta, y además es como políticamente incorrecta la palabra que voy a decir, pero la voy a decir con tu permiso, ¿no? Hombre, por supuesto. No sé si aquí nuestros compañeros se van a ofender. No se va a ofender nadie, porque entendemos que este es un territorio de libertad en el cual uno puede hablar con libertad de expresión. De expresión, pues bueno, hay una palabra censurada, creo que en todos estos programas que llevamos no la he dicho, pero
espero que este no sea mi último programa por decir no. esta palabra, pero se llama magia. La palabra magia. Es una palabra muy censurada en estos mundos, muy mal interpretada, muy... denostado quizás, ¿no? ¿Cómo? Denostado, una cosa que de alguna manera se está considera pues un poco una cosa que como no es científica, pues ya se tiene que denostar, ¿no? Exacto. Aparte de que no es científica, pues es como que crea rechazo, sí. Y es como que desprestigia, ¿no? Desprestigia el sector de las terapias naturales, de la medicina. Pero si vemos y si estudiamos, pues grandes médicos antiguos de la historia, pues estamos hablando que eran médicos y si leemos los libros se etiquetaban como magos, porque era algo que se cogía de la mano una cosa con la otra. Claro. Luego ya hubo un momento en la historia que eso ya se censuró y los médicos eran médicos y los que hacían magia eran brujas y se quemaban en la hoguera o se les cortaba la cabeza. Entonces, o se les torturaba. Y ahí hablaríamos de otro tema también tabú con la palabra religión. Pero fuera de todo esto, volvemos otra vez al hilo de lo que quería decir, que el Reiki japonés está como aceptado, ¿no? Es como incluso una terapia natural y como decían otros programas he conseguido certificaciones universitarias, un doctorado universitario bajo sello de notario. Digamos que es como algo que se puede presentar en sociedad sí con ciertas tensiones, ¿no? Porque es como formaciones no regladas, entonces ahí tendríamos ese umbral de lo que es verdadero y de lo que es falso. Por eso digo que tengo un doctorado bajo sello de notario, porque un notario no creo que vaya a sellar algo que sea falso. Entonces, eso sería algo socialmente aceptado, pero no hemos de ser un poco hipócritas y ver realmente lo que la creencia popular esconde en todos estos términos, que es esa palabra que yo decía, magia, ¿no? La palabra censurada, que en el Reiki egipcio vemos con más fuerza, porque no solamente es un método que comparte el espíritu del Reiki japonés, sino también que habla de otras cosas como el empoderamiento personal y la capacidad que uno tiene para manifestar la vida que quiere. Entonces, la vida que quiere llevar, ¿no? La vida que quiere llevar. Entonces ya no es el fluir en la vida y el adaptarnos en un sistema y en una sociedad, sino estamos hablando de que todas las personas tenemos el poder de cambiar nuestra vida. De cambiar nuestra vida y no solamente eso, sino de que nuestros sueños se cumplan, ¿no? Entonces ahí yo llamo este método que tiene una energía muy diferente y yo la llamo adrenalina mágica, ¿no? Esa adrenalina mágica es como que tú notas, ¿no? Que hay como una fuerza que se despierta en ti, que siempre ha estado y que todos tenemos, pero que por el hecho de vivir en una sociedad, vamos a llamarle así como adormecida o manipulada, pues ese poder como que no está, ¿no? Y el Reiki egipcio nos da ese poder. Reiki, ¿y cómo lo hace? ¿Cómo lo hace? Perdón. Hay una cosa que no hemos comentado. El Sekem de los faraones es el subtítulo del libro de Reiki egipcio. ¿Cómo lo hacen? ¿Cómo lo hace esa cultura? Bueno, primero de todo tengo que decir que el 20 de julio en la librería Librí a las 7 de la tarde, perfecto, una librería centenaria en Barcelona, histórica, sí, voy a hacer la presentación del libro y espero que estés ahí y que todos 20 de julio, y que todas las personas que nos están viendo o escuchando estén ahí. Por supuesto. Entonces, bueno, más allá de eso te respondo a la pregunta de cómo se hace eso del Reiki egipcio. Bueno, pues en la imposición de manos podemos decir que es lo mismo, ¿no? Porque es el contacto físico o a distancia que una persona, el terapeuta, vamos a llamarlo así, o el sanador espiritual, cuando toca a otra persona que es el receptor, eso podríamos decir que visualmente es lo mismo. Lo que cambia es la intención y la forma en la que se hace, ¿no? Hay como una conexión con el mundo de los dioses del Antiguo Egipto, con el sol, que en el Antiguo Egipto pues era Ra, ¿no? El padre de todos los dioses, el padre de todo, ¿no? Pues se consideraba, o en las creencias, había muchas, pero casi todas las creencias del Antiguo Egipto consideraban a el sol
como el dios creador del creador. todo. Correcto. Entonces, pues eso tiene mucho protagonismo con la imposición de manos, con el ritual, con lo que llamamos aquí en el Reiki ordinario el Reiki a distancia, o a la hora de hacer meditaciones, de hacer cánticos. Entonces, con esas meditaciones, esas visualizaciones, con esa imaginación que proyectamos en el Reiki egipcio, muy diferente a la del Reiki japonés, conseguimos todas esas cosas, conectando con la energía de la tierra, conectando con la energía del cielo. Entonces, todo eso hace que se despierte esa adrenalina mágica y que hayan los resultados que el practicante pretende. Podemos decir que el subtítulo, que es el Sekem de los faraones, la palabra Sekem tiene muchas traducciones y una de ellas sería el sol oculto. El sol oculto, podemos decir que es el sol, se ve en el cielo, hay otro sol oculto que está en el centro de la Tierra, pero hay otro sol oculto que se dice que está dentro de nosotros, ¿no? Hay como una luz, ¿no? Una luz interior, podríamos decir. Y esa luz interior es la que se refiere al sol oculto. Y entonces también hace referencia a que nosotros formamos parte de ese sol que vemos en el cielo. Si nos ponemos a pensar, esto quedaría como un poco raro, pero yo creo que con el argumento que voy a dar tiene cierta lógica para el más escéptico que nos esté viendo. Si nos ponemos a pensar en el origen de la humanidad, cuando empezó todo, podríamos recordar esa teoría del Big Bang, de ese chispazo de la creación, ¿no? En el que las energías oscilantes que habían en el mundo invisible empiezan a generar forma física o algo que entra en conflicto. Y en ese conflicto, supuestamente, está ese chispazo donde esas energías que estaban en el cielo crean lo que podríamos decir el planeta Tierra, y de ahí surgen otras presencias, ¿no?, vivas, ¿no?, entre el agua, la tierra, y ahí empezaría el mundo vegetal, el mundo animal y nosotros, ¿no? Entonces, ahí podríamos decir que nosotros formamos parte de las estrellas, y aunque esa frase... polvo cósmico, ¿no? Que somos polvo de estrellas. Somos polvo de las estrellas, es verdad. ¿no? Entonces formamos parte y ahí tiene de esos átomos, ¿no? Y ahí tiene esa lógica, ¿no?, de que Ra es el padre, ¿no?, y que todos venimos del dios del sol, ¿no? Si todos venimos del dios del sol, queda así. Si digo esa frase queda como muy poco creíble, pero si lo vemos científicamente, pues tiene cierta lógica, ¿no? Porque si el sol desapareciera, ¿qué pasaría con nosotros, ¿no? Que desapareceríamos. También, y que estamos encadenados en cierta manera y no dejamos de ser los hijos de aquella explosión de materia que hubo en su día, ¿no? Por lo tanto, tiene mucha lógica, ¿no?, que el sol y nosotros, y ese sol del antiguo Egipto, tiene como una emanación y una influencia dentro de nosotros. Y aquí lo interesante no solamente es el Sol, que es lo que vemos, sino son todos los otros planetas que también tienen que ver con el Reiki egipcio, ¿no? Estaríamos hablando de la Luna, de Marte, de Venus, de Júpiter. Entonces ahí veríamos, ¿no?, los 7 días de la semana que tienen su correspondencia con los 7 antiguos planetas que también se contemplaban en el antiguo Egipto y que también forman parte de esta tradición. No solamente la astrología, la imposición de manos, sino también las artes adivinatorias y muchas otras cosas. Sí, señor. Me quedaría escuchándole muchos más minutos, muchas más horas, pero de momento lo que vamos a hacer es emplazarles a ustedes a la presentación del Reiki Egipto, el Sekem de los faraones, que tendrá lugar en la librería Libri de Barcelona, y repetimos la fecha, el 20 de julio. A las 7 de la tarde. A las 7 de la tarde tenemos una cita con Joan Piqué, con el Reiki, siempre, y con Reiki egipcio, su última creación. Muchas gracias, Joan Piqué, por estar hoy con nosotros una vez más. Gracias, nos vemos pronto. Perfecto, y a ustedes les espero en un nuevo capítulo de Salud Integral.